Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a los que están acá en este lugar, como les decía, y también a nuestros hermanos que están en sus casas. Dios les bendiga grandemente también a los hermanos que son de otras congregaciones, de otros países que nos ven, que nos saludan habitualmente. Un abrazo grande para todos ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día jueves, primer jueves del año. El Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a ir a Juan capítulo 16 al versículo 33. Juan 16, versículo 33. Vamos a hablar, hoy es un tema individual, y puse por título El cristiano y la autocompasión. Ese es el título de hoy, El cristiano y la autocompasión. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 33. Palabras del Señor, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mira, el Señor nos habla de la paz y luego nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero, luego de esta mala noticia quizás para muchos, a ninguno de nosotros nos gusta la aflicción, dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en el Señor. Es una orden de parte del Señor a nuestro corazón. Confíen, yo he vencido al mundo. ¿Dónde tendremos aflicciones? En este mundo, pero confiemos. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos permites leer hoy, luego de casi 2000 años, Señor, después de que tú las dijiste, Señor. Hoy podemos volver a escuchar estas palabras tuyas en nuestro corazón, con nuestros oídos, Señor. Esta es una palabra que tiene vigencia hasta el día de hoy, en donde tú nos dices que tengamos paz, que tendremos aflicción en este mundo y que debemos confiar en ti porque tú has vencido al mundo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, prepáranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces esta palabra que, si bien puede ser un poco fuerte, nos tiene que dar ánimo en el Señor, ¿verdad? Es como cuando usted sabía que cuando a la gente la reaniman, no sé si ha visto usted cuando una persona tiene un paro cardíaco, ¿verdad? ¿Cómo le hacen acá? ¿Le hacen así? No, ¿verdad? No es así. No le dicen despierte. No, es fuerte, ¿verdad? Los amarrean bien fuerte, ¿verdad? Lo mismo cuando la persona se ahoga y necesitan que eso que está atascado salga, es necesario un remesón, ¿verdad? Y la palabra del Señor es fuerte. Entonces, estamos hablando hoy de la autocompasión. El cristiano y la autocompasión. ¿Qué será este tema? Lo vamos a tratar de desarrollar en esta tarde. Una persona que llega a los pies de Cristo pensando que a contar de ese día que llegó a los pies de Cristo, sus problemas se acabarán, es una persona que ha sido engañada. Si usted que está ahí en su casa viéndonos, a lo mejor es una persona que recién se está convirtiendo al Señor y a usted le dijeron que por venir al Señor sus problemas se le van a acabar, yo le tengo que decir que lo han engañado. La han engañado, que eso es un falso evangelio. Y esto es contrastado con la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Dice el Señor que en el mundo tendremos solución. En este mundo no hay solución. Por eso el Señor tiene que venir, sacarnos de este mundo, destruir este mundo y traernos nuevamente, ¿verdad? Porque las cosas en este mundo no van bien. Entonces, si usted ha conocido al Señor y se le ha presentado este falso evangelio de que todas las cosas le van a comenzar a salir bien y que casi usted se va a sacar la lotería en los próximos años con la ayuda del Señor, eso es un falso evangelio, ¿verdad? O si usted se autoconvence de que las cosas en el Señor le van a salir todas bien, yo le tengo que decir que se está autoengañando, porque en el mundo tendremos aflicción y vamos a tener pruebas que tendremos que pasar, ¿verdad? ¿Cuántos quieren pasar las pruebas? Yo no quiero pasar pruebas, ¿verdad? Ese es mi sentir. Pero a la vez yo sé como cristiano maduro que a través de las pruebas el Señor también va trabajando en mi carácter. Por lo tanto, cuando se presenten las pruebas en mi vida, en su vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a gozar de buena gana, ¿verdad? Nos vamos a alegrar en el Señor sabiendo que eso tiene un propósito, sabiendo que somos hijos, sabiendo que Dios al que ama disciplina y sabiendo que Dios quiere tratar con nosotros. ¿Sabe cuando yo me preocupo? Cuando yo hago algo malo delante del Señor y no viene la reprensión. Ahí yo me empiezo a preocupar. Me pongo así para que me peguen, ¿verdad?
pero empiezo a preocuparme porque yo quiero que el Señor me corrija cuando yo estoy mal, ¿verdad? Pero a veces el Señor guarda silencio. Entonces hablamos de este falso evangelio, de presentar algo en donde la vida del creyente va a ser be happy, ¿verdad? Sin problemas. Y eso no es así, ¿verdad? Lamentablemente las iglesias se llenan de personas que vienen a los pies de Cristo como la super solución a sus problemas, y esto va a ser un grave error, ¿verdad? Porque el Señor no está para solucionarnos todos los problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen problemas, por ejemplo? Yo, por ejemplo, hace poquito se nos rompió una llave, ¿verdad? De ahí del califón. Y el Señor no me va a cambiar la llave, ¿verdad? Son problemas que yo tengo que resolver. El Señor nos va a dar la capacidad, las habilidades, o definitivamente nos va a hacer destruir la llave y vamos a tener que llamar a un gaffiter, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor no va a estar ahí, ¿verdad? Para darnos todas las salidas en todos los problemas, y hay cosas que el Señor simplemente no nos va a responder. Entonces, es un grave error pensar que Jesús es la solución a todos los problemas que pueda estar viviendo en el presente, porque yo le tengo que decir que los problemas continuarán. La diferencia es que ahora vamos de la mano del Señor, que vamos a poder enfrentar el día malo con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y así fue en toda la historia como el pueblo de Israel iba a la batalla, ¿o no? ¿O no iba a la batalla? ¿Eran librados de la batalla? En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos tenían que enfrentar la batalla, y muchas veces el Señor les dio la victoria y otras veces también perdieron. ¿Sabían ustedes que en algunos momentos perdieron? En algún momento no salió todo bien como ellos pensaban, y ahí estaba, ¿verdad? Dios tratando con sus vidas. Entonces es probable que esas personas que piensan que Jesús, que el Señor está para solucionar todos los problemas, nunca han conocido al Jesús de la Biblia y se vayan probablemente, y esto es fuerte, se vayan al infierno con todos sus problemas, confundidos, engañados, ¿verdad? Y esto es un tema delicado. Por eso es importante que lo podamos decir en la iglesia, ¿verdad? Como pastor, nosotros no queremos gente que viva feliz yéndose al infierno. Preferimos tener gente preocupada, ¿verdad?, de tener una vida agradable delante del Señor con la seguridad de su salvación. Porque a veces pareciera que el Evangelio pareciera ser algo como de moda, como algo chévere, como dicen nuestros hermanos allá en Venezuela. Pero el Evangelio es un camino angosto. El Evangelio es la puerta estrecha. Es un camino difícil que nos va a tocar vivir. Eso no significa que vamos a vivir en amargura y sin ni una bendición de Dios, ¿verdad? Pero debemos saber que en el mundo tendremos aflicción, sin olvidar que el Señor también ha vencido el mundo. El Señor no vino a esta tierra a morir por nosotros para que la pasemos súper bien en esta vida. No, ¿verdad? ¿Será que el Señor murió por nosotros para que vivamos pasándola a pura risa en esta vida? ¿Será que el Señor murió por nosotros para que seamos exitosos en lo que podemos hacer en esta tierra? Piense usted en su trabajo, en su emprendimiento, lo que usted quiera. ¿Será que el Jesús de la Biblia murió y vino a la cruz para que nosotros tengamos ese éxito en las cosas materiales de esta tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes que están ahí en sus casas? Y esto incluso más fuerte. ¿Será que Jesús murió por nosotros para que logremos tener una hermosa familia? ¿Cuál será la razón por la cual Jesús murió por nosotros? Ahora, quizás usted pueda estar ahí un poco pensando, ¿verdad? Diciendo, bueno, si el Señor me dio el trabajo, si el Señor me dio la familia, sin duda que soy feliz a través de las cosas que el Señor me da. Pero la pregunta era mucho más allá. ¿Será que Jesús murió por nosotros para que obtengamos esas cosas? ¿Será que el Señor dejó su trono de gloria para que nosotros podamos tener estos logros materiales? ¿O será otra la finalidad del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Será que Jesús murió en la cruz para que nosotros logremos en esta tierra lo que nuestros padres no pudieron lograr? Para que tengamos un gran auto, para que tengamos una gran casa, para que tengamos un buen trabajo, para que encuentres un buen hombre o una buena mujer para los que están solteros. ¿Será que Jesús murió por esas razones? ¿O será que Jesús murió tal vez para que en Semana Santa podamos comer y deleitarnos con los ricos mariscos y peces, ¿verdad? Que se fríen ahí y se comen. ¿Será que Jesús murió por eso en la cruz?
pero pareciera que estamos claros con la respuesta, ¿verdad? Yo no sé en sus casas que se dicen sí o no, pero acá estamos de acuerdo en que no, ¿verdad? Jesús no murió por esas cosas, ¿verdad? La única razón por la cual el Señor vino a esta tierra, lo único que lo motivó a Jesús de dejar su trono de alabanza, de gloria y venir a esta tierra, es morir en la cruz para salvarnos. Solamente por eso. No había ninguna otra motivación, porque todas las otras motivaciones, ya el Señor había bendecido al hombre y a la mujer en su trabajo, en la familia, pero la razón por la cual Jesús muere en la cruz es para salvarnos. Él murió por salvarnos porque solamente Él podía morir por nosotros. No había ninguna persona, ¿verdad? Ni en la creación humana, ni en la creación angelical, nadie podía venir en rescate del hombre, solamente nuestro Señor. Producto de nuestro pecado, desde el principio, todo ser humano estaba desechado, usted ya lo sabe, estábamos descalificados, no éramos gratos delante de la presencia del Señor, el hombre fue expulsado, ¿verdad?, de ese huerto llamado el Edén, fue destituido, ¿verdad?, de la gloria del Señor, y pasaje muy conocido que usted ya lo conoce, Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia producto del pecado. En Romanos capítulo 5:12, no lo busque, luego les compartimos ahí por el WhatsApp todos los textos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, somos pecadores delante del Señor, inmerecedores de ningún favor de parte del Señor. Sin embargo, el Señor tiene misericordia. Por eso nosotros le adoramos, por eso nosotros venimos y nos reunimos para adorar su santo nombre, porque solamente Él pudo salvarnos. Somos completamente agradecidos del Señor. Cuando usted y yo nos reunimos como iglesia del Señor para adorar su santo nombre, estamos dándole gracias al Señor por lo que Él hizo un día en la cruz sin nosotros ser merecedores. Como dice el cántico, ¿cómo yo podré pagar tanto amor? ¿Se ha fijado cuando decimos eso al momento de cantar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Esa es una declaración que tiene que salir del corazón, ¿verdad? O si no, mejor no decirlo. Pero ¿cómo yo podría pagar al Señor tanto amor? ¿Verdad? Yo tenía una tía, tenemos una tía, que en realidad es tía de mi mamá, pero nosotros le decimos tía. La tía Carmen, se llama igual que mi mamá. Ella es hermana de mi abuelita. Y cuando uno va a su casa, ella no es cristiana, pero ella se desespera por darle algo, y es buena para cocinar como nuestra hermana Brenda, ¿verdad? Le gusta la cocina, ¿verdad? Y ella se desespera y cuando uno va a su casa se viene pero lleno de cosas, ¿verdad? Yo la última vez que fui me traje una cosita de castañas al almíbar, unas tortas, un pedazo de no sé qué cosa, ¿verdad? Y ella se desespera porque no haya cómo demostrar su amor, ¿verdad? Ahora el cristiano debería desesperarnos, nosotros como cristianos deberíamos desesperarnos delante del Señor para, en cierta manera, retribuir tanto amor en la cruz, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver solamente una imagen, una fotografía real de esa cruz, hermano, creo que sería impactante para nuestra vida lo que el Señor tuvo que hacer en ese lugar por nosotros. El Señor murió por salvarnos. Esa fue la motivación en el corazón. Y fue la mejor motivación. Porque si Jesús hubiese muerto por una casa, la casa viene el terremoto, ¿y qué nos pasa? Se nos puede caer. Si fuera para que tengas un esposo o una esposa, el esposo y la esposa se pueden morir, ¿verdad? Puede ser mal esposo o mala esposa. Pero el Señor hizo lo más importante, que era salvarnos. Por lo tanto, es importante que lo podamos entender. No teníamos ninguna posibilidad de poner un solo pie en la presencia del Señor. Ni uno, ni un poquito, así nada, ¿verdad? Si todo esto es para gloria del Señor, la salvación es para la gloria del Señor. La salvación es del Señor. Todo es por Él y para Él. Y lo seguirá siendo, ¿verdad? Entonces,
El hombre más bueno de esta tierra, ¿piensa usted la persona más buena? Es un pecador delante de Dios si no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Se da cuenta que las obras buenas, la caridad, no sirve de nada delante del Señor? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que impresione a nuestro Señor, ¿verdad? Y usted puede a lo mejor usar todas sus fuerzas para servir a Dios en algo, pero eso no alcanzaría, ¿verdad?, para que Dios pudiera tomar eso como un sacrificio en relación a la salvación de los seres humanos. El único que podía morir era nuestro santo y buen Jesús. El único que es 3 veces santo. El único que es apartado del mal. El único, ¿verdad?, que no había pecado en él era Jesús. Y él murió por nosotros en esa cruz. Entonces, el hombre más bueno delante del Señor, si no es por medio de Jesucristo, es un pecador más. Muchas veces, y con la intención de no ofender a las personas, tratamos de suavizar la palabra de Dios ocultando el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Y tal vez todos nosotros estábamos ahí. Yo me acuerdo que una vez con mi suegra, con Solange, grabábamos unos videos, ¿eran, no? ¿Se acuerda que grabábamos unos videos del Evangelio? Cómo sí y cómo no. Por ahí los vamos a buscar, ¿eh? ¿No? Entonces mostrábamos, era de evangelismo eso, ¿no? Si no me equivoco, de evangelismo. Y decíamos cómo debemos presentar al Señor y cómo no debemos presentar al Señor. Entonces Solange era ahí la evangelizadora y salía presentando el Evangelio. Entonces llegaba la Dicemi en ese video, lo vamos a buscar. Y la Dicemi decía, mire, yo estoy tan aproblemada, y Solange le decía, no importa los problemas, el Señor se los soluciona. Y no tengo plata, el Señor le da plata, es que no tengo trabajo, el Señor le da trabajo. Y comenzaba a ofrecerle una y otra cosa, ¿verdad? Y la persona, claro, entre media asustada y que sí que no, terminaba recibiendo al Señor, pero no porque por la necesidad del corazón de tener un Dios, ¿verdad? ¿Sabe lo que es tener un Dios? La mayoría de las religiones que tienen un Dios lo sirven con mucha reverencia. ¿Sabían ustedes, no? ¿Usted ha visto alguna vez, por ejemplo, un católico entrar al templo católico? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay en el templo católico? Imágenes. ¿Y usted alguna vez ha visto un católico entrar y darle la espalda, por ejemplo, a la imagen? Yo tengo un primo, muy querido por lo demás, que es católico, ¿verdad? Y él es una persona profesional, ¿verdad? Y un día me acuerdo que lo vi en un funeral, creo que fue. Y él entró y de repente yo lo veo así como caminando así para atrás. Mi primo. Y yo lo miro, ¿verdad? Así como, ¿qué le pasó, verdad? Vio algo así como me asusté. Porque él pasó ahí en la iglesia, dentro de la iglesia y se fue hacia atrás, así como mirando hacia atrás. Podría haber caído. ¿Sabe lo que era? Que no podía darle la espalda a la imagen de María que había en ese templo católico. El silencio que había en ese lugar era un silencio que era muy agradable por lo demás, ¿verdad? Realmente uno ahí podía pensar, ¿verdad? Meditar un poco en cosas. Porque había un respeto, a pesar que el lugar quizás estaba un poco lejano a lo que la Biblia enseña, era un lugar en donde había al menos un respeto a esa deidad. ¿Sabía usted que cualquier satanista, cualquier persona que practica la religión satánica, sería incapaz de poder hablar algo extraño del nombre de su Dios Satanás? Sería imposible. Ellos cuando ofrecen sacrificios a Satanás en sus cultos, ¿sabe usted que hay cultos a Satanás o no? Que existe la iglesia satánica. Todo es bajo el orden establecido por el mismo Satanás. Se hace todo al pie de la letra. No se puede inventar nada. Todo tiene que ser tal como lo ha pedido su Dios, Satanás. Y pensar en quebrantar eso establecido les puede costar incluso la vida, ¿verdad? Nunca he visto un satanista irrespetuoso hacia su Dios, Satanás. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted que está ahí en su casa? Increíble, ¿verdad? Y esto existe, si no es algo que estamos inventando ni que sea algo de ultratumba, ¿verdad? Entonces, es importante poder reflexionar acerca de esto.
Muchas veces nosotros entonces con la intención de no ofender a las personas tratamos de suavizar la palabra de Dios ocultando este mensaje de arrepentimiento. Pero no nos confundamos porque sin arrepentimiento de pecados no hay nuevo nacimiento en Cristo. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentíos y convertidos. ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista que venía antes de Jesús? ¿Cuál fue? Arrepentíos y convertidos. ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia en general? Es el arrepentimiento, es la necesidad del hombre de un Salvador. Y para esto lo podemos obtener por medio de la fe, a través también del arrepentimiento delante del Señor. Dice la Biblia que el corazón que es contrito, dolido por el pecado, ¿verdad? Humillado, humilde, el Señor no lo menosprecia. Esa es la condición en la cual nosotros debemos venir delante del Señor. Son muchas las personas que semanas a semanas llegan a las iglesias convencidos, ¿verdad?, de ser cristianos, o tal vez son engañados en sí de pensar que son cristianos, que son hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Estoy seguro que en este momento pueden venir preguntas a nuestra mente, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿seré yo un verdadero hijo de Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso, no? A veces los pastores nos preguntamos, ¿tendremos el llamado de parte del Señor? ¿Será que Dios quiere que yo haga esto? Señor, mándame el arcángel para que me confirme, ¿verdad? Señor, ¿seré un hijo tuyo? Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? Bueno, esa es más fácil de poder responder, ¿no? Cada uno sabe cómo está delante del Señor. Yo le quiero decir que Romanos, capítulo 8, versículo 12 hasta el 16, nos habla justamente que el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8, capítulo 12. El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, dice así: así que hermanos, deudores somos. ¿Qué somos? Deudores. Somos deudores. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque la carne muere, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿ustedes conocen cuáles son las obras de la carne? ¿Sí? Gálatas lo dice. Dice que si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los guiados por el Espíritu de Dios. El versículo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Se refiere a la inestabilidad espiritual, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, todo esto en relación al Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Saben ustedes ya lo que significa Abba Padre, verdad? Es una forma de referirse a Dios de manera cercana, como un hijo o un papá. Y el versículo 16 ya nos da la respuesta. Dice, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa da testimonio? Aquí lo dice, de que somos hijos de Dios. Entonces la pregunta es ahora, en este momento, para usted y para mí, Señor, ¿soy un hijo de Dios? La respuesta se la da ¿a quién? El Espíritu Santo. Si usted siente paz en su corazón y tiene la certeza de que usted hoy día es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Si usted tiene dudas en su corazón si es o no un hijo de Dios, ¿qué es lo que le recomiendo? Acercarse a Dios y que conversemos, por ejemplo, como pastor, ¿verdad? Podemos conversar para poder ver y orar y que el Señor nos pueda guiar en relación a sus corazones, ¿verdad? Otra forma de saber si soy un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es saber la razón por la cual estamos aquí. Bueno, los que estamos acá, o los que están ahí en sus hogares, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual nos conectamos? ¿Cuál es la razón por la cual venimos? Y hay algunas razones, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que se convierte porque tiene miedo de Dios. ¿Ha visto usted o no eso? Yo lo he visto. Hay gente que me habla, gente que no tiene ninguna base bíblica ni familia. Habitualmente ellos se acercan a Dios porque le tienen miedo. Las cárceles se acercan muchos presos a los cristianos que están ahí. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. Porque como ven las manifestaciones del Espíritu Santo y a lo mejor un poco más de énfasis en esas cosas, hay muchos que les tienen miedo.
a Dios. El día que un hombre me quiso asaltar en una micro, ¿verdad? En un autobús, me tenía con un cuchillo ahí, ¿verdad? Y yo estaba asustado, debe haber tenido unos 17 años por ahí, tímido, ¿verdad? Sin músculos, sin nada, ¿verdad? Yo arrinconado, y este hombre medio drogado intentándome asaltar, ¿verdad? Cuando yo le dije que yo era cristiano, no sé por qué le dije eso, ¿verdad? En ese momento se me ocurrió decirle eso. Este hombre se puso pero pálido, ¿verdad? Bueno, a los que ya conocen la historia saben que finalmente él recibió al Señor en la micro, ¿verdad? Guardó el cuchillo, hablamos, ¿verdad? El Señor le dio una palabra, se convirtió, nos abrazamos, ¿verdad? La micro estaba llena. Finalmente no me asaltó, se bajó y yo me desmayé, ¿verdad? Porque ahí me vino recién la sensación. Pero cuando yo le dije que yo era cristiano, yo hasta miré así para atrás porque parecía que él hubiese visto quizás qué cosa, ¿verdad? Pero fíjese que hay mucha gente que viene al Señor simplemente porque tiene miedo. Habitualmente hay gente que no le gusta dormir con la luz apagada, ¿verdad? Todo duerme con la luz apagada aquí, ¿verdad? Tienen miedo, ¿verdad? Y se acercan a Dios o van a las iglesias porque tienen miedo. Tienen miedo de que les hagan un conjuro, de que le hagan un maleficio, ¿verdad? Y vienen a las iglesias, ¿verdad? Y llegan acá a veces, ¿verdad? Y dice, ¿usted el pastor? Sí. ¿Sabe que lo que pasa es que usted es antiguo, guaguitas? ¿Cómo es eso? A ver, explique, yo sé lo que es, pero explíqueme. No, usted le hace así como unos rezos, órele, ¿verdad? Óreme a la guaguita, ¿verdad? Y lo traen con chapita y tienen una fe en base al miedo. Pero ¿será eso una fe verdadera o no? No, ¿verdad? Otros vienen a Dios para caerle bien a Él y así Dios le dé lo que le están pidiendo, ¿verdad? Depende de la etapa. Si son jóvenes y están buscando esposa, esposo, pololo, pololo, se acercan a Dios para que Dios les responda esa respuesta. Si van a entrar a la universidad, vienen a Dios para que Dios les ayude a entrar a la universidad. Si están buscando trabajo, vienen a Dios para que Dios les ayude a buscar trabajo. Y vienen un par de semanas, ¿verdad? Hasta que encuentren el trabajo, hasta que encuentren la novia, el novio, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces como que dicen ellos que viniendo a las iglesias, haciendo ese tremendo sacrificio de venir a la iglesia, qué tremendo, ¿verdad? Dios está así como bien. Eso quería ver, dice Dios, ¿verdad? Pero es un grave error. Es una mala intención. Ahora, recordemos que Dios puede tomar estas intenciones para revelarse al corazón de las personas. Tomó la fe del centurión, que no era una fe correcta, tomó la fe de la mujer del flujo de sangre, que era supersticiosa, que pensaba que tocando el borde del manto se le iba a pasar la enfermedad. Pero Jesús se valió de esa fe. Pero ahora lo que yo voy es que Jesús nunca predicó esa fe. ¿O sí? ¿O vieron ustedes a Jesús predicando, digan la palabra, o toquen el manto? No, ¿verdad? Pero Dios se valió de la fe de esas personas para revelarse a sus vidas. Pero no es el evangelio que nosotros debemos predicar. Entonces, algunos se acercan al Señor, ¿verdad?, para tener un éxito en su familia. Otros se acercan porque hicieron algo malo, ¿verdad? Es común también que delincuentes se acerquen al Señor porque ya los están buscando, ¿verdad? Otros para aparentar ante los demás. Es muy común también en los tiempos ya de los jóvenes, que es típico, ¿verdad?, que está la señorita cristiana y viene el chico que no es cristiano, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? De repente aparece un muchacho, ¿verdad?, en la iglesia, que era conocido de la chica, ¿verdad? Y usted lo ve así medio tímido, después lo ve aplaudiendo, después está medio profetizando, ¿verdad? El pastor decía los lobos rapaces. Y ya que detiene a la chica, se fue con la chica, ¿verdad? Y nunca más apareció. Otros vienen a la iglesia por tradición,
por costumbre. Ya tienen puesta la alarma el domingo para venir, entonces estoy acostumbrado, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? Hermano, estamos de vacaciones, ¿verdad? Pero igual nos vamos a levantar a la hora que siempre lo hacemos, ¿o no? Probablemente el cuerpo ya está acostumbrado, ¿verdad? Entonces hay gente que viene a la iglesia por costumbre, pero eso también es un error, porque tiene que usted preparar su corazón para venir a la casa del Señor. Por eso yo por ahí por el viernes les empiezo a decir, preparemos el corazón, ¿verdad? Meditemos en lo que vamos a hacer. Tratemos de no pelear con la esposa antes de venir al culto. Pelee después. No, tampoco eso, ¿verdad? Pero hay que preparar el corazón para venir a la casa del Señor. Para que usted se pare aquí en la iglesia y diga, Señor, yo y mi casa te serviremos. Y venimos delante del Señor. Lo peor que nos puede pasar, hermano, es venir apurados, peleados, ¿verdad? Parece que la cosa no fluye. Indiscutiblemente, ¿verdad? Decíamos por tradición, por costumbre. Hay gente que viene a la iglesia simplemente porque la gente es simpática. Que simpática la hermana Brenda. Me gusta ir a la iglesia porque la hermana Brenda es súper dije. Dije, dicen la abuelita, ¿no? Súper simpática. No, sí, es súper buena onda la iglesia. Te invito a mi iglesia porque hay pura gente buena onda. Y la gente viene y se queda con la buena onda. Y sienten alegría en su corazón cuando están acá porque tienen gente que es buena onda. Los cristianos son buena onda. Pero la onda que tienen que agarrar es la onda del arrepentimiento en sus corazones. Para que también sean parte de la buena onda, ¿verdad? Pero no vaya a ser cosas que estén así como medios... Es como ir al curso de oyente. ¿Se acuerdan de estos cursos de oyente? Que la gente va al curso, toma el curso, pero no está en la lista del curso. Solamente van de oyentes y posiblemente aprendan. Pero en la graduación no los van a nombrar. Porque fueron de oyentes, de simpatizantes. No había ningún compromiso en ellos. Todos sabían que estaban ahí, pero en realidad no había una formalidad. No, se saltaron unos pasos, que era la inscripción. Y hay cristianos que están en la iglesia saltándose el paso importante que es el arrepentimiento, hermanos. Y yo se los digo por mi propia experiencia, ¿verdad? Como cristiano. Yo, cristiano de chiquitito, y me di cuenta que como 18 años estuve participando de la iglesia sin haber entendido lo que era el arrepentimiento. Imagínense. Terrible, ¿no? Que el Señor ha tenido misericordia. Pero cuando yo me di cuenta de eso, dije, Señor, menos mal que no me morí antes, porque me habría ido al infierno pensando que era un hijo tuyo. Y me había saltado lo más importante en mi vida, que era el arrepentimiento. Y ahí el Señor empezó a darme duro. Ahí cambiaron las cosas. El trato de Dios fue distinto. Posiblemente alguien venga a la iglesia porque lo traen, ¿verdad? Por acompañar a alguien. Acompáñame a la iglesia, ¿verdad? Ya te acompaño para que no vayas solo. Para que no vayas solo. Ya vamos. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Y llegan así y listo. Algunos vienen a la iglesia porque saben que viene el fin del mundo. O sea, hasta los científicos ya dicen que está el fin del mundo, ¿verdad? Entonces la gente ya empiezan a venir. No, es que viene el fin del mundo, entonces quiero saber del fin del mundo. La pandemia, algunos. A pesar de que yo pensé que con la pandemia iba a ser un poco más, así como yo dije, vamos a comprar sillas. Vamos a botar estas murallas porque la gente después de la pandemia se nos van a venir. Déjenos entrar, por favor. Pastor, queremos escuchar la palabra. Ahora hemos entendido que Dios es misericordioso. No pasó eso, ¿verdad? Y nos quedan sillas, ¿verdad? Las pongo triple así por si acaso, ¿verdad? Pero no pasó nada. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual estoy aquí? Todo lo que podemos tener es mucho más de lo que merecemos. Y sin duda que la mayoría de las cosas que tenemos o que logramos tener vienen de parte de Dios, ¿verdad? Sin duda que sí. No es malo que un cristiano anhele algo material que realmente necesita, pero debe ser prudente. No es malo que un cristiano ore para que Dios le dé un novio o una novia, si es que es soltero, por supuesto, ¿verdad? Es malo. No estamos hablando que no tengamos que hacer esas cosas. Estamos hablando de cuál es la motivación para poder estar hoy día acá, ya sea presencialmente o conectado ahí desde su casa. Si la respuesta es
cualquiera de las anteriores, le tengo que decir entonces que usted está en peligro. Porque si se muere, se va a ir al infierno. Y el Señor le va a decir, ¿tú escuchaste al predicador gordito ahí de la casa de oración que te dijo? Y tú dale con ir a la iglesia por puras cosas emocionales y no por el verdadero arrepentimiento. Así que San Pedro le va a decir, devuélvase, ¿verdad? No puede pasar. Un cristiano verdadero parte reconociéndose primeramente como pecador. Si usted se siente muy bueno, si usted que está acá o usted que está ahí en su casa se siente demasiado bueno, ahí ya tenemos un problema, porque el Espíritu Santo nos está constantemente llevando a la reflexión de la gratitud del Señor en relación a la salvación y haciéndonos entender que somos pecadores delante del Señor. Somos pecadores delante del Señor. Y que seamos justificados por el Señor, no se nos debe olvidar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, como lo cantamos, ¿verdad? Somos inmerecedores siempre del amor de Cristo. Al comprender el plan de salvación, se experimenta entonces la misericordia de Dios y esto nos lleva a ser un cristiano temeroso delante de Dios. La única y verdadera razón por la cual tú debes estar aquí es simplemente porque has entendido que el único digno de toda gloria, el único digno de toda alabanza, ¿quién es? El Señor, ¿verdad? Tú y yo nos identificamos delante del Señor como un esclavo de Cristo, ¿verdad? Que no tiene derechos, solamente tiene deberes. Esclavos del Señor, pero esclavos por amor, ¿eh? Porque algunos son esclavos del Señor, pero así como por hostigamiento. Eso está mal. ¿Se acuerda usted de la historia de los esclavos que yo le conté una vez, verdad? Cuando se nos cortó la transmisión. Bueno, un hijo verdadero de Dios es consciente que no tenía esperanza, ¿verdad? No había esperanza en ninguno de sus méritos propios y que solamente por gracia del Señor, por medio de la fe en el Señor, no por obras, somos salvos, porque Jesús murió por ti, hermano, por mí, para salvarnos. No nos olvidemos. No rebajemos la salvación del Señor, no rebajemos la sangre derramada en la cruz por una triste casa, por un triste auto, ¿verdad? Por una triste profesión, por un triste esposo, una triste esposa, ¿verdad? Eso la Biblia le llama simplemente añadiduras. Son cosas que van a estar presentes en la vida del cristiano y entendemos que todo viene de Dios, pero el Señor Jesús murió por nosotros para salvarnos, ¿verdad? Ahora que ya sabemos la razón por la cual domingo a domingo nos reunimos, debemos saber también lo siguiente. Estamos hablando del cristiano y la autocompasión. Ese es el tema de hoy. Ahora que ya sabemos entonces esta base por la cual estamos reunidos acá, ya podemos decir lo siguiente: Dios no está obligado a escuchar nuestras oraciones. Lo voy a repetir de nuevo. Dios, no estoy diciendo que no lo hace, estoy diciendo que Dios no está obligado a escuchar nuestras oraciones, no está obligado a conceder nuestras peticiones. Si Dios no concede tu petición, aún así, el Señor sigue siendo merecedor de toda adoración. ¿Sabía usted o no? Sin duda que sí, hermano. Yo una vez, me recuerdo, no tenía plata. Bueno, muchas veces no tenía plata. Pero estaba yo sin trabajo, ¿verdad? Y comencé a trabajar. ¿Y qué pasa el primer día de trabajo? ¿Se acuerda usted el primer día de trabajo cuando usted no ha tenido trabajo? Su primer día de trabajo, uno habitualmente, ¿qué no tiene? Plata, ¿verdad? No tiene plata y tiene mucha hambre. No tiene plata y tiene hambre. Entonces me recuerdo que había pasado tiempo que no tenía trabajo, estábamos muy apretados, ¿verdad? Y voy al trabajo y solamente tenía dinero para ir y volver, porque el pasaje era muy caro, pero no tenía plata para comprar comida. Y como era el primer día de trabajo, tampoco quise llevar comida de la casa, ¿verdad?
porque yo no sabía, usted sabe, usted entiende todo eso, ¿verdad? Y uno como que aparenta, así como, no sé, yo no como, en realidad yo me alimento del aire. Y fui, ¿verdad? Y llegó la hora del almuerzo, ¿verdad? Cada uno de los compañeros de trabajo, vamos a almorzar, aquí conocemos un restaurante re bueno. No, no te preocupes, si yo voy a uno que es muy caro, quizás ustedes no van a poder estar ahí. Y me fui a recorrer el centro, ¿verdad? Y yo que lo tenía, hambre, porque tenía hambre, ¿o no? Es lógico. Ahora esto no es para que usted llore, ¿verdad? Eh, y yo dije, Señor, soy tu hijo. Y el Señor estaba, "Ujú, sí, ya lo sé. Tengo hambre, Señor. Quiero comer algo." Y el Señor así como que, Señor, ay, no, ya sé. Yo dije, el Señor me va a sorprender. Yo voy caminando y seguramente voy a ir y voy a encontrar un billete de 20.000. Tengo fe, Señor, uno de 20, ¿verdad? Amén, Señor. Y empecé a caminar, ¿verdad? Caminé no sé cuántas cuadras, no encontré nada. Al contrario, me pidieron, así, tiene 100 pesos. No pasó nada. Yo le quiero decir que finalmente, en resumen, ese día no almorcé, volví al trabajo, ¿verdad? Cuando llegué a la casa me lo comí todo lo que pude, ¿verdad? Pero ese día Dios no me respondió mi oración, ¿verdad? Y en un momento yo me sentí así como, Señor, soy tu hijo, tú me puedes proveer, ¿verdad? Tú nunca me desampararás. Y el Señor me dijo, yo no te he desamparado. Te hace falta, ¿verdad? No comer, me decía el Señor. Está ahí guatón, está ahí gordo. Y no comí. No me pasó nada, pero el Señor seguía siendo digno de alabanza, ¿no? ¿O iba yo a blasfemar delante del Señor? ¿Qué cree usted? Bueno, aprendí muchas lecciones que no se las voy a contar, ¿verdad? Y el Señor después me bendijo. No ese día, ¿verdad? Ese día tuve hambre. Pero luego el Señor eh, me bendijo en ese trabajo, ¿verdad? Pero no siempre el Señor va a contestar todas las cosas que nosotros le pidamos. Pero Él sigue siendo digno de toda alabanza. Y no por eso yo voy a blasfemar delante del Señor, ni voy a disminuir mi fe ni mi gratitud delante del Señor. Si no, tendríamos que conversar con Job, ¿o no? Todo lo que le pasó. ¿Usted conoce la historia de Job? ¿Cuántos quieren ser como Job? Señor, pasa de mí esta copa. No queremos ser como Job, ¿verdad? Queremos tener el carácter de Job, ya después de haber pasado todo, pero no queremos vivir lo que Job vivió, ¿verdad? Si el día de mañana, hermano, te sucede una tragedia en tu vida, es porque Dios lo permitió. Probablemente esa tragedia sea producto de nuestras imprudencias, etcétera, pero finalmente Dios lo permitió, Él es soberano. Lo importante es que nuestra fe esté depositada en Él, ¿verdad? Para que salvemos nuestra alma, pero Dios no está obligado a evitar todas las cosas malas que nos puedan pasar, ¿o no? ¿Ha tenido un accidente usted? ¿Ha tenido alguna cosa que ha sufrido, algún hijo suyo, algo que lamentar? A lo mejor alguien perdió a alguien, pero Dios sigue siendo Dios. Hace poco una hermana en México que se convirtieron al Señor, ¿verdad? Junto a su esposo, y comenzaron a tener un trato bien cercano con el Señor y en un matrimonio, ¿verdad? Y se enfermó el marido de cáncer y que se murió. Hace poquito lo enterraron. Cuando yo vi la foto de cómo estaba ese hombre con Solange, quedamos, porque lo conocíamos de bien, así cuando estaba bien. Era una cosa pero ya chocante, la imagen. Quedamos mal, así. Cuando yo lo vi por primera vez, ni siquiera se lo mostré a Solange porque sabía que le iba a afectar. Pero en un momento ya le tuve que decir y mi esposa quedó así como pensando, ¿verdad? Y se murió. Y todos orábamos para que el Señor hiciera una obra, confiamos en el Señor, ni un problema. Pero el Señor se lo llevó. Y la hermana quedó viuda en un país que no es el de ella, además. Terrible la situación. Pero el trato de Dios con ella continúa. Y damos gracias al Señor y nuestra oración es que su fe
nunca falle, ¿verdad? Que siempre esté ahí aferrada al Señor. Pero a veces Dios no va a responder todas las cosas que nosotros le pidamos. Y eso no es una razón para dejar de creer en Dios o dejar de adorarle. ¿Sí o no? ¿Estamos realmente dispuestos a eso? Es una pregunta difícil. No lo queremos, ¿verdad? Yo no lo quiero. No quiero vivir eso en mi vida, que el Señor tenga misericordia, pero si nos tocara vivir eso, debemos también estar preparados en nuestra fe delante del Señor. Yo los invito a que ustedes lean la historia de los primeros cristianos. Justo González, un autor muy reconocido a nivel mundial que tiene un libro grande, ¿verdad? Historia del cristianismo. Historia de los mártires de la fe. Cómo morían esos cristianos por la fe de Cristo. Es realmente impactante lo que esa gente tuvo que vivir y nunca negaron al Señor. Pero son cosas terribles, hermano. Nada se compara a lo que hoy día a usted le van a gritar, ¡Canuto! ¡Ay, Señor! Me dijeron Canuto, Canuta, Pete, Pete. Señor, Señor, ayúdame porque estoy siendo vituperiado. Estoy en la gran tribulación. Hermano, que te borró del Facebook tu amigo por ser cristiano, que te quitaron el saludo. Hermano, eso no es nada, hermano. Eso no es absolutamente nada, ¿o sí? En comparación a lo que los cristianos del primer siglo y en adelante tuvieron que vivir. En Chile, la historia nos cuenta del maltrato que sufrieron los hermanos, los primeros hermanos acá en este país, en esta ciudad. No estamos hablando hace miles de años. Cómo eran rociados con las orinas, ¿verdad? Cómo eran enterrados los cristianos en el basural de Santa Lucía, que hoy día es un cerro, es un parque turístico, ¿verdad? Y que usted lo ve así como, qué bonito el lugar para morir los cristianos, qué bonito el monumento, el monolito, no sé cómo se llama, que le hicieron ahí a los cristianos. Pero ese era un basural, hermanos. El patio de los disidentes ahí en el cementerio general, ¿verdad? Vaya a verlo. Es un lugar donde hay un muro gigantesco, ¿verdad? Que separaba el cementerio, ¿verdad? De los católicos y separaba, fue un terreno que se compró, ¿verdad? Para que los protestantes lo enterraran ahí, pero eso era un basural. Y hasta el día de hoy no se le da mayor arreglo a eso. Pero lo que vivían los cristianos de la antigüedad era terrible. A lo más, a nosotros, la vecina nos deja de hablar, te bloquearon en el Facebook, la señora del apoderado del curso no te pesca, ¿verdad? Tu jefe te dice bullying, pero nadie te pega un charchazo por ser cristiano, ¿verdad? Un empujón, nadie te raya el auto. Esas cosas no pasan, ¿verdad? Y si pasaran la ley, ¿verdad? Pero a veces nos victimizamos en relación a ser un cristiano. Hoy día ser cristiano, hermanos, es muy fácil. Es muy fácil. ¿O no? Miren, los que estamos acá, tenemos auto, nos trasladamos, ¿verdad? Ninguno tuvo que venir en micro. El hermano está cerquita a la vuelta, ¿verdad? Yo bajé. Usted que está en su casa está ahí sentadito, ¿verdad? A lo mejor mirando el paisaje, tomándose un cafecito, ¿verdad? Es fácil ser cristiano, ser instruidos hoy día, ¿o no? El otro día hablamos con el hermano Luis acerca de todo lo que hay a través de internet para estudiar la palabra, ¿verdad? A un clic puedo tener un tremendo predicador hablándonos, ¿verdad? Enseñándonos. Benja, borre y bloquee a la gente que escribe estúpidas ahí en el chat. Esto es una cosa interna. Entonces, usted debe saber que ser cristianos hoy día es algo fácil, en cierta manera. ¿Sabe lo que es difícil para ser cristiano hoy día?
es mantenerse como un cristiano verdadero delante del Señor. En cuanto a lo logístico, es fácil. A lo más, un poquito de taco para poder llegar acá, ¿verdad? Atochamientos vehiculares para los de otros países. Pero la guerra que tenemos hoy día para ser un cristiano tiene que ver con el mantenernos con una fe verdadera delante del Señor en lo privado, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia incluso también es fácil ser buenos cristianos, ¿o no? Incluso la mascarilla nos ayuda a ser mejores cristianos en cuanto a la apariencia, ¿verdad? Porque no se ve nada. Yo le veo los puros ojitos que usted hace así, ¿no? ¿Verdad? Pero no sé, pero yo los miro acá y digo, ¡ay, qué, la hermana Brenda, qué buena hermana, el hermano Luis, la Brendita, mi suegra, ¿verdad? Qué buenos cristianos, ¿verdad? Si les falta la pura aureola nomás. Pero lo que cuesta hoy día ser un cristiano verdadero delante del Señor, ¿verdad? Ahí en la casa, ahí nos cuesta, ¿no? Ahí está difícil. Si supiera, pastor. Bueno, si tenemos un mal día, no es una razón para dejar de servir al Señor, ¿o no? Es una razón para venir a los pies del Señor y buscarle. Si tienen muchas cosas que hacer, no es una justificación para dejar de servir a Dios. Hemos perdido tanto el sentido de la adoración a Dios en nuestra afanada vida. Para algunos servir a Dios y seguirlo está sujeto a que todo te salga bien, ¿verdad? Y eso no es así. Nuestra adoración a Dios no tiene que ver con que me salgan todas las cosas bien, ¿verdad? Nada puede interferir mi relación con Dios. Salgan bien las cosas, salgan mal las cosas, el Señor es digno de suprema adoración y lo voy a adorar y voy a exaltar el nombre del Señor. Y yo no estoy hablando de venir a la iglesia nada más, y esto es como lo básico. Yo estoy hablando de tu relación privada ahí con el Señor. Ni siquiera delante de la familia, porque uno hasta puede fingir, ¿verdad? Yo puedo estar así en mi oficina y mi esposa me ve así como, ¡ay, qué espiritual mi esposo! ¿Verdad? Yo puedo ser así, capaz que me estén dando corriente, ¿verdad? Me tiro al enchufe. Pero yo puedo fingir. Una falsa espiritualidad es lo que Dios mira en el corazón, ¿verdad? Entonces no nos confundamos. ¿Sabían ustedes que Dios, según el relato bíblico, que vemos sobre todo en el Pentateuco, los tiempos del tabernáculo, ¿sabían ustedes que Dios no acepta excusas? ¿Sabían ustedes eso, no? Y que Dios no ha cambiado, es otra cosa. Dios no acepta excusas en los tiempos bíblicos, lo vemos. También sabemos que Dios no ha cambiado. En los tiempos del tabernáculo, el sumo sacerdote, usted sabe que iba una sola vez al año y delante del Señor y que le costaba la vida si se atrevía a ir a la presencia de Dios en pecado, ¿verdad? Mínimo. Mínimo pecado, mínima intención errada en el corazón, muerte segura. Debe haber sido terrible eso. ¿Cuántas veces arrastraron al sumo sacerdote, verdad? Porque no fue hallado apto delante de la presencia de Dios. Dios no permitía ningún fraude. Con mi esposa ayer veíamos un reportaje en Netflix que era, bueno, hablaba del consumismo, pero era una de las cosas que hablaba era de los falsos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Eh, de las réplicas, de las imitaciones. ¿Sí? Y bueno, hablaban de los maquillajes, esas cosas, ¿verdad? Que era como el mundo de la cosmética, que era una cosa. No compre, hermanos, de paso, las hermanas, no se compre maquillaje falso, que tiene una cantidad de sustancias tóxicas, ¿verdad? Bueno, el asunto es que mostraban el original y los chinos hacían el falso. No había ninguna diferencia. Incluso decían que antiguamente el envoltorio se notaba que era chino, que era falso. Pero ahora han llegado a tan altos estándares que no hay forma de poder detectarlo. La única forma era tomar el producto y llevarlo al análisis químico, ¿verdad?
Y ahí se encontraban con cosas que eran terribles, ¿verdad? Derivados del petróleo, la parafina, cosas que sustituían y eran cancerígenas en los cosméticos. Por eso le digo, no compre cosas, ¿sabes? Tiene que tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué les digo esto? No para que usted deje de comprar. No, es porque el falso cristiano va a pasar piola, como decimos en Chile y en Argentina, ante los demás. Pero cuando llegue el que examina el corazón, en este caso sería como el químico, que examina el producto como tal, se va a dar cuenta que esos componentes son falsos. Parece que así, pero no. En los tiempos del tabernáculo, al sumo sacerdote le costaba la vida. Si el dador de la vida encontraba algo no agradable y algo no establecido para la adoración en el corazón de ese sumo sacerdote. Ese Dios no ha cambiado. A Jonás, ¿qué le pasó a Jonás? Se lo tragó un pez. ¿Usted ha pensado en eso, no? ¿Usted cree que Jonás estaba así como en un sillón, vertiera así como, o que se metió entre el pez y Dios tenía como un sillón así como de cohete para que se sentara así como... ¿Quiere servirse algo, Jonás, en su estadía en el pez? ¿Está bien en la temperatura, verdad? Un juguito, algo, ¿verdad? Ya, eso es asqueroso. Repugnante estar dentro del estómago de un pez, con elementos y cosas en descomposición, ¿verdad? Oscuras, maloliente por lo demás, sin entender nada. Y a Jonás se lo tragó un pez. Y su arribo, en el arribo no habían escaleras, sino que la- el vómito, ¿verdad? Fue el que le permitió llegar a la orilla de la playa para que fuera a hacer lo que Dios le había ordenado que hiciera. ¿Sabe lo que era? Ir a predicar ¿a dónde? A Nínive. Pero el perla, como decimos en Chile, el descarado, no quería ir. Pero él sabía que estaba mal, pero no quiso ir. Y trató de hacerle ahí como gallito a el Señor. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Yo no sé si usted quisiera caer en la boca de un pez. Pero pastor, esas cosas no pasan ahora. Bueno, Ananías y Zafira sufrieron una desgracia en su vida, un matrimonio, que murieron fulminados por tratar de engañar a Dios. Porque ellos lograron engañar quizás a los hombres, pero Dios no puede ser burlado. Y vino el castigo sobre ellos. Dios destruyó a toda la creación pecaminosa en los tiempos de Noé y a una ciudad en los tiempos de Lot que se llamaba Sodoma y Gomorra. El pueblo judío hasta el día de hoy ha sido castigado una y otra vez producto de su pecado, de su incredulidad. Y sin duda la iglesia de hoy toma para la chacota o de broma, de chiste, el servir a Dios. Pareciera que jugamos a ser cristianos. El conocimiento verdadero de Dios por medio de su palabra nos lleva a ser temerosos delante de Dios. Hebreos capítulo 10, 31, te lo leo, texto que acabo de decir, horrenda cosa es caer en manos de un impío. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice así, diciendo a gran voz, está ahí el Espíritu Santo hablando, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Temed a Dios y darle honra. Y es lo que menos hacemos los cristianos, ser temerosos del Señor y darle honra en todo, quitándole nosotros la gloria del Señor, ¿verdad? Y usted es un buen trabajador y lo vamos a condecorar. Yo me levanto temprano, yo estudié, yo me saqué la mugre por esto, entonces, gloria a mí, ¿verdad? A lo mejor no lo dice, pero lo estás pensando, ¿verdad? La autocompasión
Le estamos quitando la gloria a nuestro Señor. Es un autoengaño, ¿verdad? Que nos gusta por lo demás. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice a Timoteo, procura con diligencia. Hazlo de manera diligente. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. Yo ahí siempre me imagino un maestro como de la construcción entregando la casa que construyó. Y está ahí delante del dueño, ¿verdad? Que le pidió que hiciera ese trabajo. Y ahí está el maestro, ¿verdad? Firme. Vamos a certificar que esta obra está bien hecha, ¿verdad? Y viene el hito, el que revisa, ¿verdad? ¿Saben ustedes que en las obras hay alguien que tiene que revisar que todo esté bien hecho? Y comienzan ahí y le meten al cemento, ¿verdad? Al hormigón para ver si tiene la consistencia. Ya, listo, está bien. Vamos a ver la electricidad. A ver. Aprovecho para pasar el aviso que los hermanos de la electricidad que vengan a poner las luces. Vamos a ver la electricidad. Y ya, listo, no hace nada corte, está bien. Ahora, y comienza, ¿verdad?, a mirar toda la obra de ese maestro. Y ese maestro está tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque hizo las cosas bien para presentar su trabajo. Con esta ilustración, leamos nuevamente el texto. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que has hecho las cosas bien, ¿verdad? Señor, revisa. Como que seamos capaces de decirle, como dijo David, mm, como, mira mi corazón, se me olvidó el texto, ¿verdad? Pero el Señor, examíname eso, examíname, Señor, examíname, ¿verdad? Examinar significa sacar por capas, ¿verdad? Es sacar ahí, ¿verdad? Escarbar hasta lo profundo, ¿verdad? Señor, mira mi casa, entra al cuarto de los cachureos si quieres incluso, ¿verdad? Que nadie quiere que... El Señor entra, ahí está todo, ¿verdad? No quisiéramos, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, un pastor que traza correctamente la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Los pastores, los maestros, los discipuladores, un día nos vamos a presentar delante del Señor y el Señor nos va a examinar los mensajes. Yo los tengo acá en mi computador, pero que el Señor nos libre de algún día haber tratado de enseñar algo con una intención que no sea la bíblica. En serio, para los hermanos que predicamos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Si has decidido de corazón servir al Señor, por favor, entendamos a quién estamos sirviendo y la forma en que debemos hacerlo. Ante la presencia de Dios, nada de lo nuestro importa. Nada de lo nuestro importa. Porque Él merece ser alabado. No importa nada de nosotros. Y no es que no seamos comprensivos. Es que lo que tenemos que comprender es que Él es Dios. ¿Verdad? Si a usted le dicen que el día de mañana, el lunes próximo, se tiene que presentar frente a una autoridad que usted admire, porque si le digo al presidente, capaz que alguno diga, no voy, pero alguien que usted admire, alguien importante, y usted se tiene que presentar frente a esa persona porque además usted puede ser beneficiado. ¿Usted iría el lunes a las 12 del día, por ejemplo? ¿Iría o no? ¿O lo piensa mejor? Pero que usted va. Y usted se va a preparar, ¿verdad? Y va a hacer todo lo posible para estar ahí, y va a acomodar todo para poder estar ese día delante de esa persona, porque es una persona importante, ¿verdad? Entonces yo les digo que ante la presencia de Dios, nada de lo nuestro importa, porque Él merece ser alabado. Hoy día estamos hablando acerca del cristiano y la autocompasión, ¿verdad? La autocompasión es un sentimiento de pena que experimenta una persona por ella misma. Pobrecito de mí, ¿verdad? ¿Ha tenido pena de usted o no?
El Vicente no está aquí, no está acá. Mi hijo es chiquitito, ¿verdad? Cuando nosotros lo retamos y él como sabe que llorando le damos pena, él se queda así. Y está como recordando. Y yo me imagino que él le está recordando así como cosas tristes, así cuando le quitamos un juguete, algo como para él empezar a tener pena de él. Y de repente ¡puf! Le salta la lágrima, ¿verdad? Lo tenemos cachado ya. Autocompasión, ¿verdad? Es una persona que al ponerse a pensar en lo que le ha tocado vivir en esta vida, se emociona. Pero ese sentimiento lo lleva a justificar sus actos de manera negativa. No vamos a hablar nosotros hoy día de psicología, ni tampoco de las emociones como tal. Pero hoy hablaremos de cómo el cristiano inmaduro cae en el juego de la autocompasión, dejando de lado su deber cristiano. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice así, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense uno pasando pruebas, la que usted quiera. Pruebas difíciles, póngase a pensar una difícil. Y llega y se le dice a usted este texto. Hermano, ¿cómo está? Estoy mal porque estoy pasando este problema, el que usted quiera. Bueno, tened por sumo gozo cuando esté en estas situaciones, ¿verdad? En distintas pruebas. Es como aguafiesta eso, ¿verdad? Es como que usted, qué insensible que eres, ¿verdad? Se le pasa hasta la pena. Porque dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es algo hermoso. ¿Cuántos de ustedes han crecido en medio de la prueba? Todos nosotros, ¿verdad? Todos. Yo creo que nadie ha dejado de crecer. Pero que te digan eso en medio de tu dolor es algo que te, como que te echa a perder, que agua fiesta, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la traducción al lenguaje actual. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Amén. Dios le bendiga. Nunca la Biblia nos habla que la vida cristiana será llena de cosas buenas. Por el contrario, Jesús fue enfático en no dorarnos la píldora. Es un dicho popular acá en Chile, ¿verdad? Su primer mensaje en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, viene el reino de los cielos ahora, vayan arrepintiéndose. No fue, atención, vengan todos a recibir su milagro. Hoy día Jesús estará repartiendo panes, peces, haciendo milagros, vengan todos ahí, traigan sus problemas y Jesús se los va a solucionar. No fue así, ¿verdad? ¿Cómo fue? Nos están dando cuenta que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Generación perversa. El aguafiesta de Jesús. Jesús fue muy claro en su mensaje. Nunca trató el Señor de agradar a las personas. Al contrario, el Evangelio es confrontacional. Yo estoy seguro que si alguien está escuchando esto y no tiene idea de esto de la palabra del Señor, ya me bloqueó, no sé, por ahí me estaban diciendo garabatos. Entonces, el Evangelio es confrontacional. Al que le gusta, bien. Pero al que no, siga su camino. Por eso yo les digo de repente a los hermanos de la iglesia, si ustedes vienen a la iglesia y ustedes no están dispuestos a ser cristianos, no estoy diciendo que sean perfectos, pero si ustedes no tienen en su corazón la intención de cambiar para agradar al Señor, quédense en su casa y no vengan más. Ni siquiera para que seamos amigos, porque a mí no me interesa tener amigos no cristianos. Quédense en su casa, ¿verdad? Siga su vida. Vaya al cine, aproveche el domingo, ¿verdad? Vaya a la feria, haga sus cosas, ¿verdad? Pero no venga a perder el tiempo a la iglesia. Yo creo que sería absurdo, ¿no? Con lo limitado que está el tiempo.
Pero no es de mala onda. No es que uno sea que uno sea egoísta. Es porque el Evangelio y ser cristiano tiene un fundamento, ¿verdad? Y ese fundamento es el Señor y es su adoración. Se trata de Jesús. No se trata de tus problemas, de mis problemas. No, se trata del Señor. Nos reunimos para crecer, para ser confrontados, ¿verdad? Esto no es un mensaje agradable. Ustedes, a los que están acá, les toca más fuerte, ¿verdad? Los que están en la casa por lo menos pueden mirar para arriba. Pero acá estamos nosotros siendo confrontados, yo mismo, por la palabra del Señor. Y esto quizás no es un mensaje agradable, ¿verdad? No es tal vez para uno no sea motivacional, para el espiritual sí, porque nos hace volvernos al Señor, ¿verdad? Pero Jesús fue muy claro en su mensaje, nunca trató de agradar a las personas, por el contrario, el Evangelio es confrontacional, pero no salva. La penicilina te duele, pero te salva, ¿o no? ¿Le han puesto alguna vez una penicilina con benzatina, se llama, no? Esas cosas raras, que duele, ¿no? Pero te salva. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso no es muy motivacional, ¿verdad? Mire, si usted está en su casa y quiere ser un discípulo del Señor, ¿qué dice el Evangelio? Niéguese a sí mismo. O sea, las cosas que a usted le gustan, ya no las haga más. Niéguese, ¿verdad? Por el Señor. Tome su cruz, ¿qué son la cruz? Sus problemas, hágale ahí un sobrecito, un campuchito, un paquetito, y siga adelante mirando a Cristo. Si el Señor tiene misericordia, le va a solucionar algunos problemas, le va a dar alguna salida, pero si es que no, usted puede seguir este camino de adoración a nuestro Señor, porque Dios no tiene ninguna obligación en nada, ni siquiera en haber muerto por nosotros en la cruz. ¿Se entiende, no? Por eso es como para que se nos baje un poco el moño. Somos cristianos, ¿verdad? Somos cabeza, no somos cola, ¿verdad? Y Dios, aquí, ¿qué? No entendiste nada, ¿verdad? Nada. Dice el 25, bueno, por si no le quedó claro, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Quiere salvar su vida? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es algo espiritual. Jesús no iba prometiendo éxito, fama, fortuna, por el contrario, él dejaba en claro lo que significaba ser un discípulo suyo. Mateo capítulo 8, 18 dice así, en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿cuánta gente? Había harta gente alrededor de Jesús. Es que era atractivo el mensaje, las cosas que se hacían ahí cuando estaba Jesús. Pues sí, comer pan y pescados gratis, milagros, ¿verdad? Era atractivo. Entonces, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús se le arrancó un poco a las multitudes porque ya era mucho. Venían solo por los panes y los peces. Dice el 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Que, si viene alguien acá y dice, hermano, me quiero congregar en esta congregación y quiero ser fiel al Señor, ¿usted qué le diría? Bien, hermano, vamos a estar orando por ti, que el Señor te bendiga, si estás pasando alguna prueba, alguna dificultad, el Señor es poderoso, te va a ayudar. Serían como palabras de ánimo, ¿no? Pero fíjese lo que le dijo el Señor a este escriba. Y el Señor le dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sígueme. ¿Es fuerte eso, no? Es una palabra fuerte. O sea, en otra palabra, no tengo ni dónde caerme muerto. Literalmente Jesús no tenía ni dónde caerse muerto. Sígueme. O sea, le está diciendo, no esperes milagros, no esperes ninguna cosa, sígueme. Es fuerte ese mensaje, ¿no? Como que ese no queremos, ¿verdad? El cristiano espiritual, a pesar de eso, Señor, te seguiré, ¿verdad? Y se afirma, corre detrás del Señor, aunque tenga las penas del infierno en su vida, ¿verdad? Aunque le vaya todo mal, el cristiano verdadero sigue a su maestro a donde quiera que vaya, aunque el maestro se le vaya al otro lado del mar, ¿verdad? Como pasó acá.
21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Mira, qué buen hijo, ¿verdad? Eh, Llevémoslo a la iglesia ahora. Hermano, yo voy a empezar a venir a la iglesia, pero tengo que solucionar algunos temas familiares, que sí, ¿verdad? Y Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Es una palabra fuerte, ¿no? Es casi ofensiva. Bueno, no, es ofensiva. Era malo Jesús. Usted quería ser de la iglesia de Jesús, ¿no? Yo siempre le he dicho, ¿cómo será haber sido de la iglesia de Jesús? ¿Tú dónde te congregas? Yo no, yo me congrego con Jesús, el de ahí de Nazaret. Ah, y va a la iglesia, ¿verdad? Sí, predica los domingos ahí en la orilla del mar. Ah, y ahí después nos da pescado, nos da pan. Ah, bonito. Pero mire las cosas que la iglesia de Jesús. En el Cernac estaría demandado Jesús hoy día por todas las cosas que les decía a la gente. Entonces, ¿a qué Jesús venimos siguiendo? ¿A cuál Jesús? ¿Al de la Biblia o al que te hace todo lo que tú le pidas? Estamos hablando del cristiano y la autocompasión. Lamentablemente, hoy en día muchos cristianos inmaduros, cobardes, egocéntricos, se confunden y piensan que el Evangelio gira en torno a ellos. Llegan a pensar que Dios está todo el día atento a sus peticiones. Así como Jesús, así como medio sentadito en el trono, así como atento, así como, ya, así no se vaya a caer, ¿verdad? Como que Jesús te adora. Adórame, Jesús, ¿verdad? Aquí he venido para cantarte, ¿verdad? Escúchame, Señor, ¿verdad? Préstame atención. Son cristianos que le predican a una persona y ya se creen mejor que todos los demás. Se creen que son merecedores del cielo, ¿verdad? Eh, Incluso se creen que ya tienen que ser parte, vayan haciendo un espacio entre los 24 ancianos porque yo le prediqué a alguien, ¿verdad? Hágame un ladito. Pero recuerda esto, que cuando nosotros le predicamos a otras personas del Señor, solo estamos cumpliendo con nuestro deber. Jesús no nos pidió, por favor, vayan y prediquen. El Señor nos dijo, son hijos míos, son de mi reino, ahora id por el mundo y prediquen mi evangelio. ¿O no? Eso nos dijo el Señor. El cristiano autocompasivo siempre tiene una razón para no hacer lo que debe hacer para servir a Dios. En una oportunidad, ya estoy terminando, me faltan 5 hojas. En una oportunidad, cuando éramos jóvenes con mi esposa, porque fuimos bien jóvenes, ¿eh? A lo mejor no lo cree. Pero cuando éramos jóvenes estábamos en una congregación que participábamos y comenzábamos a buscar del Señor, ¿verdad? En oración. Nos juntábamos también los días viernes, como a las 10 de la noche más o menos. Y ahí orábamos, ¿verdad? Nos juntábamos a orar en la iglesia ahí en Maipú. Y nos quedábamos orando hasta la madrugada. Pero ahí íbamos, no había Zoom en ese tiempo, no había ni internet, nada. Entonces teníamos que ir. Ya, pues entonces estábamos ahí, ¿verdad? Y nosotros nos sentíamos los seres más buenos del planeta, ¿verdad? Por ir esos días, ¿verdad? Y casi éramos seres celestiales, ¿verdad? Por ir a orar a la iglesia de madrugada. Bueno, la cosa es que un viernes orando y orando, buscando la dirección de Dios, una querida hermana nuestra es usada por parte del Señor, ¿verdad? Y ella nos dice un mensaje, una palabra de parte del Señor. Nos dice, tengo una palabra de parte del Señor. Una palabra, quizás que va a ser, que me voy a ganar en la lotería, quizás, no sé. Que me voy a casar con Solange, porque estábamos de novio. Y la hermana, el pastor le dice, sí, dé la palabra, hermana. Y la hermana dice, dejen de lamer sus heridas, dice el Señor, ¿verdad? Dejen de lamer sus heridas. Y como que quedamos en shock, ¿verdad? Como que la aureola se nos apagó, ¿verdad? Las alitas se nos fueron para abajo. Y dejamos de flotar. Y la hermana, sí, ¿verdad? Y era una hermana temerosa del Señor. Y nos dice esto, ¿verdad? Dejen de lamer sus heridas. Es una frase tosca, ¿no? No es una frase así como, ni siquiera nos dijo, dejéis de lamer vuestras heridas. No, fue como, dejen de lamer sus heridas. Dice el Señor, ¿verdad?
Bueno, a todos nos hizo tanto sentido, hermanos, en ese momento, que de hecho yo lo que quise poner en esta predicación, cristianos que lamen sus heridas, pero mejor pusimos cristianismo y la autocompasión. Lo que Dios nos estaba diciendo claramente era que no importaba la situación por la cual estuviéramos pasando, Él tiene el control de nuestras vidas y Él es digno de suprema adoración. Y no importa lo nuestro. Dios no necesita que estés 2 horas contándole todos tus problemas porque el Señor ya los conoce. Lo que Dios sí quiere escuchar es un corazón que le adore, es un corazón que le busque, es un corazón que esté dispuesto a estar postrado delante de la presencia del Señor, contemplando su grandeza, su hermosura, su santidad, adorándolo. Pero a veces somos tan egocéntricos que toda nuestra adoración gira en torno a nosotros. Ahí estamos. Y se nos olvida que el Señor tiene control de nuestras vidas. A veces estamos tan preocupados incluso de la muerte, que es como lo más terrible, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo le dijo, ¿verdad?, a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fin, ¿verdad? Ese es el mejor argumento delante de Satanás cuando te atemoriza hacia la muerte, ¿verdad? Que tú comprendas que el morir es vivir con el Señor. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Listo. Ya Satanás no va a venir más a asustarte así como ¡buh! Cáncer, ¡buh! Cualquier otra enfermedad, ¡buh! ¿Verdad? Si me muero, del Señor soy. Y vivo mi vida tranquilo delante del Señor. Dejemos de lamer nuestras heridas. ¿Sabían ustedes que es Dios quien provoca heridas en nuestras vidas? ¿En serio, pastor? No lo puedo creer. No me gusta este Dios. Bueno, pero tienen un propósito. En Job, capítulo 5, versículos 17 y 18, léalo después usted completo ahí en su casa, dice, he aquí bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre a quien Dios castiga. ¿Cómo es el hombre que Dios castiga? Dichoso, feliz. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. O sea, cuando venga la corrección, usted no la tome así como gato enojado, ¿verdad? No lo menosprecie. Porque Él es quien hace la llaga. ¿Quién es? Dios. Y dice que Él la vendará. Después dice que Él hiere. Dios, fíjese que está hablando de Dios, pero que sus manos son capaces de curar. ¿Qué mejor que ser curados por el Señor, o no? Sin duda, hermanos. Muchas veces Dios está sanando nuestras heridas y somos nosotros los que una y otra vez, producto de la inmadurez y la autocompasión, es que comenzamos a lamer esas heridas hasta que vuelve a sangrar. ¿Usted alguna vez ha visto cuando los perros lamen sus heridas, no? Y les sale la sangre nuevamente. Y vuelve a aparecer la herida. Pero ¿qué pasa cuando usted deja cicatrizar esa herida? Se ve fea. Pero llega un momento en que esa costra que le decimos ya se cae. Incluso la piel de abajo es como más suavecita. Queda a veces la marquita de la herida, pero ya está sanada. Ya no vuelve más a sangrar. ¿Verdad? Entonces, debemos ser espirituales delante del Señor y dejar de lado esta autocompasión. Esto nos lleva a quedarnos detenidos y justificarnos en nuestro dolor. Tal es el éxito de este acto que hoy día las iglesias están infiltradas de mensajes lame heridas, ¿verdad? Al que es pobre le dicen, por ejemplo, que Dios quiere que sea rico. Entonces el pobre, se esperanza, pero empieza a lamer su herida en relación a la pobreza. Al que no tiene novia le dicen que Dios le anda buscando novia ya a Dios, ¿verdad? Ahí en el LinkedIn, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una cosa ahí de buscar pololo, el fotólogo. La autocompasión ha llegado para quedarse.
Hoy la iglesia ha centrado todas las canciones, incluso de las alabanzas que originalmente eran para Dios, la dirigen al hombre en la autocompasión, porque eso tiene más éxito, ¿verdad? Estamos hablando de letras que llevan al menoscabo de las personas, a la autocompasión, ¿verdad? Al egocentrismo, que la adoración gire ahora en torno a mí y no al sacrificio de Jesús. Un día el pastor Chuy dijo, en una predicación muy antigua, decía que la gente hoy día ha tomado un trapero, un trapo, ¿verdad? Y ha untado la sangre del Señor derramada en la cruz y han limpiado todo ese acto sangriento en la cruz y lo han hecho algo estético, algo bonito. Entonces no digas sangre, no digas muerte en la adoración. Suena más bonito, Dios me va a bendecir. Dios quiere cosas bonitas y cosas así. Pero no debemos rebajar, hermanos, el sacrificio del Señor. En nuestra adoración debe estar siempre en nuestra mente el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz. Y aunque usted esté cantando una canción de alabanza, adoración, de esas que son como movidas, usted tiene que tener en su mente que Jesucristo murió por usted para salvarlo, no para prosperarlo en esta tierra. Entonces hoy día estamos llenos de letras que simplemente remueven esa herida, la autocompasión, y viene el egocentrismo a la vida del supuesto cristiano, ¿verdad? Y ahí están diciendo, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. Suena bien. Puede ser incluso espiritual si lo hace un cristiano maduro. Pero el inmaduro empieza a decir, tal como soy, Señor, y empieza a pensar en todas las tragedias que le ha tocado vivir y se le aprieta la garganta, ¿verdad? Porque se acordó que su abuelita le dijo fea. Y tal como soy fea, Señor, pero tal como soy, aquí estoy, Señor, soy fea, pero aquí estoy. Y comienza a emocionarse, pero no por la adoración a Dios, porque Él murió en la cruz. Autocompasión, egocentrismo, ¿verdad? Me viste a mí cuando nadie me vio. Y empiezo a menoscabarme. Esto es como, tal vez, puede ser que hasta le moleste, pero así está llena la iglesia de canciones. Y la gente comienza a emocionarse y a llorar en los cultos, pero no por adoración al Señor, sino que por la pena que me doy de mí mismo, porque yo debía haber muerto en la cruz y no Jesús, porque yo soy tan bueno, pastor, porque yo cuando le puedo ayudar a alguien le ayudo. Y ahí estamos, ¿verdad? Rebajando el evangelio, el poder del Señor, a mis propias experiencias, porque estoy cansado del camino, estoy sediento de ti. Pero en realidad es cansado de los problemas, cansado de las dificultades, ¿verdad? Un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Es una frase hermosa que puede cantar un cristiano maduro comprendiendo lo que eso significa. Pero el que no lo es, viene la autocompasión y comienza a tener pena de sí mismo, ¿o no? Y ahí están. ¿Y cómo estuvo el culto? Bonito, la presencia del Señor. Es que cuando yo me acordé de mis problemas, sentí una cosa, así como una mano que me tocaba, así como por detrás, que me decía, no, hermanos, no nos confundamos. Esto suena a aguafiesta, ¿verdad? Es como que me echaron agua a la fiesta, literalmente. Pero hay que tener mucho cuidado en el momento de la adoración, de que mi tiempo de adoración sea para el Señor. Esto es delicado, hermanos. El Señor no ha cambiado. En los tiempos del tabernáculo, esos pensamientos te habrían hecho caer muerto delante del Señor. Tratar de quitarle un poquito la gloria al Señor. Muchas de estas letras pueden tener un buen sentido en un cristiano maduro, que quita de su vida la autocompasión. Pero la realidad sucede que este tipo de canciones hacen que las personas inmaduras se emocionen, pero no por el sacrificio de Cristo, sino por lo dura que ha sido la vida con ellos. Cualquier alabanza que no sea dirigida a Dios y hable solo de Él, ya perdió el sentido de adoración. Hoy día las alabanzas hablan más de nosotros
de las cosas que nosotros podemos hacer para Dios, más de lo que es exaltar los atributos de Dios. Y ahí está el pastor el día domingo hablando de los atributos del Señor, hablando de la Trinidad del Señor, hablando de la persona de Cristo, ¿verdad? Exaltando al Señor por medio de la palabra para que nosotros rebajemos nuevamente la adoración a que gire en torno a nuestros problemas. Pareciera que somos más espirituales cuando tenemos más problemas. Hay cosas que recordemos. Cuando estamos pasando alguna prueba difícil, fluía la alabanza, ¿verdad? Quebrantados, pero probablemente haya sido producto de la autocompasión y no de un culto racional, que es el que quiere el Señor. La autocompasión nos lleva a justificar nuestro pecado. Yo he sido tan bueno o buena con él o con ella y mire lo que me hizo. Ahora yo le haré lo mismo. Autocompasión transformado en un pecado. La autocompasión nos hace sentir que nuestro pecado es menos pecaminoso porque a nosotros nos lo hicieron primero. ¿Te has fijado eso, no? Pero no te equivoques, porque nada puede justificar nuestro actuar pecador. Si tus padres son malos padres, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cristianos? Buenos hijos. Si tu esposo o tu esposa es una mal esposo o mala esposa, no es una licencia para que tú lo seas. Si tu vecino te hace la vida imposible, no es licencia para que tú también se la hagas a él, ¿verdad? La autocompasión es el engaño más usado por Satanás para intentar sacarnos de la vida cristiana. Si estás viviendo hoy día situaciones difíciles en tu vida, emocionales, trabajo, enfermedad, etc., ora al Señor para buscar dirección en relación a eso. Dejemos de seguir lamiendo nuestras heridas y justificándonos para no servir al Señor. Un día, muy pronto, vamos a estar frente al Señor. ¿Y qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Si es que llegamos ahí, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir? ¿Se acuerdan esa alabanza tan antigua que decía, cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le darás? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Nos va a tomar en chilindrina? Hacemos, es que... El Señor no puede ser burlado, hermanos. No podemos chamullarle al Señor. El Señor nos conoce, ¿verdad? Mire, yo a veces, yo les voy a reconocer algo, para que me tiren piedras también para acá. A veces yo trato de pensar, he pensado a veces en cosas, ¿verdad?, para justificarme delante del Señor. Cualquier cosa que yo tenga que hacer para el Señor y tratar de justificarme. Es que me duele la patita. Es que me duele la cabeza, me duele la guatita. Es que estoy cansadito. Y fíjense que yo, ahí me voy delante del Señor, porque uno igual es carepalo. Señor, tú eres todopoderoso, Señor. Y empiezo a buscar así un listado así como digno de alabanza, de suprema adoración. Y tengo todo el listado, ¿verdad? Señor, no quiero hacer esto, Señor. Y lo miro así para arriba. Y el Señor está todavía en su tono de gloria, ¿verdad? Y me imagino yo toda la adoración celestial sigue adorándole, ¿verdad? Yo estoy ahí, Señor, no te quiero adorar, no te quiero servir porque me duele la guatita, porque mira lo que me pasó, lo que pasa, que mi esposa es mala conmigo, mira lo que me dijo. Me empezó a mentir. Y me justifico. ¿Sabe qué? Todas esas veces que yo he ido delante del Señor, nunca, jamás el Señor me ha dicho así como, ya, está bien, no, sí, yo te entiendo. Es que es difícil en la vida, en el mundo, hijo mío. Haced lo que vuestro corazón os diga. Nunca, jamás, hermanos, ¿verdad? Yo me puedo quedar horas esperando, ¿verdad? Y nada, hasta se me quiebra la silla, ¿verdad? Así como para Señor, dame una señal, se me quiebra la silla, ¿verdad? Arrodíllate mejor. Muy pronto le daremos cuenta al Señor. No estoy hablando de un cristianismo de puras obras, pero estoy hablando de la autocompasión delante del Señor, de lo que hay en el corazón, ¿verdad? ¿Qué cuenta le daremos al Señor cuando nos presentemos delante de Él? ¿Qué hiciste con tu vida cristiana? ¿A dónde están las personas que le tenías que predicar? Probablemente el Señor te muestre, si llegas ahí a la presencia del Señor,
o no lo sé cómo va a ser, pero quizás gente que va a estar en el infierno porque no le compartiste la palabra del Señor, ¿o no? Sí, pues sí, la misión de la palabra del Evangelio es para la iglesia. Los ángeles quisieran venir a evangelizar, ¿verdad? Estarían ahí, pero usted y yo somos los encargados de llevar las buenas noticias. Y se le murió a alguien y usted no le predicó. ¿Por qué? Es que tenía que lavar, planchar. Había una canción, ¿verdad? Cuando yo iba en kinder, que era de una niña, ¿verdad? Jueves antes, ¿cómo era? Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. ¿Se acuerdan de esa canción, no? Así lavaba, así. Era como machista la canción. Pero al final la niñita nunca pudo jugar porque siempre tenía que hacer algo. Pero cuando lleguemos al Señor, va a ver, el Señor nos va a pasar ahí la cuenta. Y queremos hacer las cosas cuando ya estamos postrados, cuando ya somos sin fuerzas, cuando estamos pasando el peor problema, y ahí ya queremos repactar, ¿verdad? Pero hoy día el Señor nos está hablando a tiempo, ¿verdad? Que estamos todos jóvenes, ¿verdad? Sin duda que sí, amén. Entonces, ¿a dónde están las personas que le predicaste? Cada uno de nosotros deberíamos tener por lo menos una persona al año, por lo menos una al año, ¿verdad? Que los llevemos a los pies de Cristo. Mire, si fuera así, hoy día estaríamos llenos. Esto se demuestra que no es así, ¿verdad? Pero la autocompasión nos hace justificarnos, ¿verdad? En que la iglesia me queda muy lejos, que la iglesia hace mucho frío, que es muy calurosa, que andan moscas, que andan zancudos, que el piso no sé qué, que la música es muy fuerte, que es muy despacio, que las canciones, que el pastor es gordo, que el pastor es flaco, que la pastora es pesada. Pero a Dios no le interesan nuestras justificaciones, porque Él examina nuestros corazones. Dios sabe por qué no oras, por qué no lees la Biblia, por qué no te interesa hacerlo, pero tu autocompasión te convence de que no lo haces porque trabajas, porque estudias, o por lo que sea, ¿verdad? Porque ya no te da las fuerzas, tal vez. Pero ¿por qué no al revés? Tienes toda la intención de muchas cosas para el Señor, pero no lo haces porque tu autocompasión te limita, porque tu autocompasión te limpia la conciencia de tu irresponsabilidad. Cuando he intentado justificarme delante de Dios por no hacer algo, como les decía, el Señor me dice: no me engrupas, yo te conozco, yo conozco tus obras. En este día, Dios quiere que tú puedas discernir cómo está tu corazón delante de Él. ¿Ya lo pudiste ver? Yo ya vi el mío. Fíjense que esto me pasa a mí, ya me pasó, yo estoy por segunda vez viviendo con ustedes. Ahora, ¿qué viste en tu corazón? ¿Nos vamos a quedar así? ¿O vamos a hacer algo para agradar al Señor, para ser temeroso delante del Señor? Hoy día es tiempo, hermanos, de reflexionar, pero no quedarse solamente en la reflexión, ¿verdad? Los griegos así, en las estatuas. Nosotros no, ¿verdad? Vamos a reflexionar, pero algo vamos a hacer. Es tiempo de tomar decisiones delante del Señor. Antes se usaba eso de que pasen a la iglesia acá adelante, ¿verdad? Y usted hacía, yo no le voy a hacer pasar para adelante para que después no se avergüence por si no lo cumple, ¿verdad? Como la hermana que todos los domingos pasaba a recibir al Señor. ¿Se acuerda de esa típica hermana de la iglesia que todos los domingos pasaba a recibir al Señor? Me decía, hermana, y usted ya lo recibió hace como 2 años, todos los domingos. Si estás viviendo un tiempo difícil, deja de lamer tus heridas, deja que Dios las sane. Confía en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y confía en Él y Él hará. Aprendamos a ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Sin duda que el Señor nos quiere bendecir y eso vendrá sin que se lo pida. Primeramente, hermanos, preocupémonos de ser agradables a Él y busquemos su reino. Solamente quiero leer estos 2 últimos pasajes y ya terminamos. Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser añadidos? ¿Cuántos quieren recibir las añadiduras del Señor? Yo aquí estaría diciendo amén. Yo quiero recibir las añadiduras del Señor para mi vida.
Ahí están las cosas materiales, ¿verdad? Pero primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Señor, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no me... ¿Por qué no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. O sea, ya hay afanes para mañana. ¿Para qué te vas a preocupar por los afanes? Cada día tiene su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mire que no es muy adelantadora, ¿verdad? Su propio mal. Este pasaje, perdón, voy a leer este último versículo de 1 Corintios 10:13, pero en la versión traducción al lenguaje actual. 1 Corintios 10:13. Luego yo les comparto ahí con el Benja los textos. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Tentación, pruebas. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. O sea, todo lo que estamos viviendo, soportando, por muy difícil que sea, es algo que Dios sabe que podemos soportar, ¿verdad? Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Qué hermoso, ¿no? ¿No le da alegría eso, no? A mí me da mucha alegría, ¿verdad? No era así como, a lo mejor esta es la palabra así para iniciar el año, ¿verdad? Así como, este es el año de la lluvia de bendición. No, ¿verdad? Este es el año en donde nosotros podemos demostrarle a nuestro Señor amado cuánto le amamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Si no le gustó el mensaje, no le dé like, ¿verdad? Así para llevarlo un poco a las redes sociales. Pero si le gustó el mensaje, no, tampoco le dé like, sino que llévelo al like de su corazón, ¿verdad? Y démosle esa aprobación en el corazón delante del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, el día jueves, primer jueves de este año, en donde tú con tu palabra nos confrontas, Señor. Y es tan necesario, porque necesitamos ser estremecidos, Señor, en nuestro corazón. Pareciera que esta pandemia nos aquietó demasiado, Señor. Pero gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tú nos hablas a tiempo, Señor, en esta noche y quieres revelarte a nuestro corazón. Gracias porque hemos podido reservar este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para adorarte como iglesia. Y, Señor, ayúdanos para que esa autocompasión que muchas veces permitimos en el corazón no siga destruyéndonos, Señor, no siga desviando la verdadera adoración, el verdadero sentido que tiene en nuestras vidas, el que tú seas nuestro Señor. Amado Dios, hoy queremos decir que tú y solo tú, Señor, eres el único digno de toda adoración. Señor, queremos decirte que la única razón, Señor, por la cual nosotros podemos estar hoy día acá, reunidos, Señor, sea de manera virtual o de manera presencial, es porque hemos comprendido, Señor, que te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Señor, este año 2020, ¿cuánto? 22. Este año 2022, no queremos que ninguna área de nuestras vidas tú no estés presente, Señor. Queremos entregarte y descansar en ti en todas las áreas de nuestra vida. Señor, nosotros sabemos que tú tienes el control de nuestra vida. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo eso, Señor, esas cosas malas que nos pasan, Señor, todo eso nosotros vamos a dejarlo delante de tu presencia. Vamos a descansar en ti sabiendo que tú tienes el control de todo. Y lo que vamos a hacer ahora, Señor, es adorarte. Es exaltarte, Señor. Es entender que cada minuto que vivimos es para adorarte, exaltarte y darte gloria solo a ti, Señor. Amado Dios, haznos comprender esto tan grande en nuestro corazón. Haznos entender que somos tan dichosos, tan felices, Señor, de poder ser llamados hijos tuyos y de tener esta oportunidad de estar hoy día adorándote, Señor. De saber que el Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios creador, el Dios todopoderoso, inclina su oído atento a sus hijos que hoy claman a ti. Señor Dios todopoderoso, escúchanos. Señor Dios todopoderoso, bendícenos. Descansamos en ti, Señor,
Renovamos nuestras fuerzas, Señor, por medio de ti, Señor, solamente para tu gloria, para tu alabanza, y haz de nosotros, Señor, instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos que están acá. Grandemente, Señor, bendice sus vidas, Señor. Bendice a los que están ahí en sus casas, Señor. Anímales, Señor, a los que han decaído su fe, a los que se han quedado en el camino, Señor. Mándales ese electroshock necesario, Señor, para reaccionar espiritualmente y poder acercarse nuevamente a tu presencia. En el nombre de Jesús, a ti te adoramos, Jesús. Amén y amén.